Este video es patrocinado por Ursus Pardo. Por favor suscríbete a su canal para ver su contenido de KOF 15. Sube videos de combos básicos con varios personajes de KOF. Esto me ayudó muchísimo, ya que como futuro main Clark me viene perfecto para aprender varias cosas. No dudes en echarle un vistazo si quieres mejorar cositas con tus personajes. Te dejaré el link en la descripción. ¿Qué onda Warriors? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy les traigo una actualización de un gran video que traje hace no mucho tiempo. El video de los campeones en KOF. Al momento de hacer ese video había varias dudas en algunos campeonatos, ya que SNK nunca había salido a aclarar quiénes eran los campeones de cada entrega, y pues en algunas había varias opciones. Pero finalmente SNK ha decidido hablar y ya tenemos a los campeones oficiales de cada entrega de KOF. Así que es momento de hacerle un remake a este gran video de los campeones. El canal Neo Geo Now en YouTube ha subido la historia de todos los KOF, aprobado oficialmente por la mismísima SNK. Por lo que se dice en todos estos videos es finalmente el canon de cada juego. Bien, ya aclarada la fuente, quiero agradecer enormemente a Hellsick por el gran dibujo de Benimaru con todos los trofeos para la miniatura. Pueden seguirla en su Twitter o canal de YouTube, que hace un gran contenido de KOF. Así que bien, empecemos con el video. Aclaramos que estamos hablando de quién fue el campeón del torneo KOF, no de quién derrotó al villano de turno. Además de que KOF 98, 2002 y 12 no serán tenidos en cuenta ya que son Dream Match, es decir, no tienen historia. Además que es un video de la saga principal de KOF, por lo que hablaremos solamente de las entregas de la línea principal. Bien, comencemos con KOF 94. Una entrega donde había cierta duda, ya que algunos decían que el campeón de esta entrega era el Fatal Fury Team. Pero sin lugar a dudas, el Japan Team con Kyo, Benimaru y Goro es el ganador, ganando su primer título derrotando al Fatal Fury en la final, luego a Rugal, razón por la cual luego se volverían a ver las caras en KOF 95. Entrega en donde también el Japan Team vuelve a coronarse campeón, luego de derrotar en la final al equipo de Yori por tiempo, así que ya van dos títulos seguidos para el equipo de Japón. Seguimos con KOF 96. En esta entrega lucharon en la final el equipo de Japón y en teoría el Boss Team, conformado por Geese, Krauser y Mr. Big, donde este último perdería. Luego se presentaría Chizuru, aparecería Goenitz fuera de lo que es el torneo y sería derrotado por estos que conformarían el equipo de los tres tesoros sagrados de manera no oficial. Seguimos con KOF 97, aquí tampoco hay dudas, nuevamente el Japan Team vuelve a consagrarse campeón. En el transcurso del torneo se sabe que Kyo derrota a Chris, Benimaru a Shermie y Goro hace lo propio con Yashiro, llevando al equipo a la final. Esto no está confirmado al 100%, pero quiero mencionarlo. La final sería contra un poderoso Psycho Soldier Team, que había dado todo de sí para llegar a la final, por la promesa que le habían hecho a Kaoru. Sin embargo no fue suficiente y terminan perdiendo contra el equipo protagonista. Más tarde, fuera del torneo en sí, regresaría el Orochi Team, ahora con sus formas Orochi, aparecería Orochi justamente, el cual lucharía contra el equipo de los tres tesoros sagrados una vez más, siendo sellado por un ataque combinado entre Yori y Kyo. Y hasta aquí tenemos 4 KOF donde en todos los ha ganado el Japan Team. Una nueva saga inicia, KOF 99, aquí ya la cosa cambia. Kyo se ausenta debido a que Nest lo secuestra al final del torneo de KOF 97, por lo que no está en el torneo. Benimaru, para investigar lo sucedido, decide unirse a alguien que tiene relación con Nest, el nuevo protagonista K junto a Máxima. Shingo también se une debido a que Goro no podía participar en esa entrega. Este equipo, ahora conformado por 4 miembros en lugar de 3, llegarían a la final y se consagrarían campeón del torneo. Se cree que el equipo que llegó a la final esta vez fue el Fatal Fury Team, conformado por Terry, Andy, Shou y Mai, siendo derrotados por el K-Team. Pero esto tampoco está confirmado. De momento solo podemos confirmar 100% a los campeones, pero no tanto a los subcampeones. Aún así, dejo el dato. Aquí Benimaru ya se despega de Kyo y Goro, obteniendo 5 títulos. KOF 2000. En esta entrega los protagonistas K y Máxima vuelven a ingresar al torneo organizado por Nest. Aquí unen fuerzas con 2 agentes del gobierno, Vanessa y Ramón, los cuales fueron enviados para investigar acerca de lo sucedido. Kyo se ausenta otra vez para aniquilar a los clones creados por Nest. Nuevamente el K-Team logra ganar el torneo, donde K y Máxima obtienen su segundo título. Aquí no se sabe quién es el subcampeón. Los candidatos son el Art of Fighting Team, Benimaru Team, Fatal Fury Team o Ikari Team. ¿Ustedes cuál piensan que fue? En KOF 2001, otra entrega organizada por Nest, el K-Team vuelve a llegar a la final. Esta vez K uniría fuerzas con Máxima, Whip y Lin.
derrotando al Nest Team en la final, conformado por Kula, Foxy, K49 y Ángel, donde Kai y Máxima obtienen así su tercer título. Nuevamente cambiamos de saga y pasamos a la saga de Ash, KOF 2003. Aquí había muchísimas dudas, de hecho era el KOF con más dudas, pero finalmente tenemos una respuesta oficial. El equipo que logra ganar el torneo de KOF es el Ash Team, conformado por Ash, Shen y Duolon, en donde se cree que derrotó al K-Team en la final para enfrentarse a las hermanas Kagura. Luego, ya fuera del torneo en sí, viene la lucha contra Mukai y el robo del tesoro sagrado de Chizuru por parte de Ash. Pero así es, oficialmente SNK nos dice que el Ash Team es el campeón de KOF 2003. Continuamos con KOF 11, organizado por los de la Tierra Distante, gracias al poder económico de Rose Bernstein. En esta entrega hay un claro ganador, y es el equipo de Elizabeth, conformado por ella, Benimaru y Duolon. De hecho, ellos también derrotan al jefe de turno, Magaki. Benimaru forma equipo con ella debido a que quiere ayudar a su amigo Kyo, pero este conforma equipo con Yori y Shingo. Kyo y Shingo son brutalmente golpeados por Yori en su estado del disturbio de la sangre, debido a la profanación del sello. De hecho, luego aparecería Ash robando el tesoro sagrado de Yori, pero aquí no estamos para contar la historia de todos los KOF, simplemente estamos viendo quién salió campeón en cada entrega. Si quieres saber más de la historia a fondo, te recomiendo estar atento a los próximos videos de historia narrada. En cuanto al subcampeón de este torneo, pudo haber sido el Yagami and Kusanagi Team o el mismísimo Ash Team. Pasemos a KOF 13, otra entrega donde había dudas respecto a su campeón. Es fácil saber quién derrotó a Saiki, fue Elizabeth y su equipo, pero ¿quién salió campeón del torneo en sí? Lo lógico sería pensar que fue Elizabeth junto a Shen y Duolon, pero lo que hacía dudar a los fans es el ending del Japan Team, luego de que Ash sea borrado de la existencia y todo lo que haya hecho haya sido modificado. El ending del Japan Team da a entender que fue este el equipo campeón, y donde Yori viene a arruinar su festejo, aunque ahora ya con sus llamas nuevamente. Aunque claro, él no recuerda que las perdió, por lo que si este ending es canon, el Japan Team sería el campeón de esta entrega, aunque claro, esto solo ocurre porque Ash crea una paradoja en el tiempo, pero si la línea temporal no se hubiera modificado, el campeón sería el equipo de Elizabeth, y de hecho, SNK así lo remarca, así que en cierta manera ambas opciones son correctas. Sin embargo, solo hay una correcta y que tuvo lugar, donde tuvo como ganador al Elizabeth Team, derrotando la final al Japan Team. Muchos fans se quejaban y decían que era imposible que Kyo perdiera contra Elizabeth, pero recordemos que Kyo salió del hospital luego de recibir una paliza por Yori en KOF 11, por lo que no estaba a su 100%. Finalmente llegamos a la saga final, la saga de Yunei. Iniciando con KOF 14, en esta entrega hay 4 equipos que llegaron a las semifinales que están bien marcados: el Japan Team, el China Team, el Official Invitation Team y el Another World Team. De ellos 4, el China y el Japan al parecer se enfrentarían en una final, dando como ganador al Japan Team, donde posteriormente este se enfrentaría a Antonov, ganándole, por lo que podemos concluir que el equipo campeón de esta entrega es el Japan Team, por lo visto en su ending, y que en el ending de China no se hace alusión alguna a algún título obtenido, cosa que en el de Japan sí. De hecho, Goro porta el cinturón de campeón. Seguramente Yunei ayudó a Kyo y los demás a derrotar a Verse, pero el campeón del torneo en sí fue el Japan Team. Y finalmente llegamos a KOF 15, la última entrega hasta el día de hoy. Al igual que en KOF 14, aquí tenemos 4 equipos que han llegado a las semifinales. Estos son los que aparecen en la cinemática final del juego: Hero Team, Rival Team, Ash Team y Secret Treasures Team. El Rival Team vence al Ash Team en la semifinal, mientras que el Hero Team avanza por abandono, ya que el equipo de los tesoros se retira para revisar el sello de Orochi, pues el Orochi Team estaba a sus andadas. Luego en la final, el Hero Team, conformado por Yunei, Benimaru y Meitenkun, le ganaría al Rival Team, conformado por Isla, Dolores y Heidern, como todos sabemos. Y así llegamos al final del video y vemos la tabla de campeonatos de los luchadores de KOF actualizada oficialmente por SNK. Como vemos, Benimaru Nikaido es el auténtico King of Fighters, ya que es el personaje con más campeonatos en su haber, con 8 títulos en total. Él sabe posicionarse siempre en los equipos que aspiran al campeonato. Luego en una segunda línea se encuentran sus compañeros de equipo Kyo y Goro con 5 títulos, K, Máxima y sorprendentemente Duolon con 3 títulos. Luego siguen Elizabeth y Shen con 2,
y solo un título para Ash, Shingo, Vanessa, Ramón, Whip, Lin, Shunei y Meitenkun. Así ha quedado la tabla de campeonatos en KOF oficialmente. Muchas gracias a todos por ver. Ojalá próximamente sean revelados de manera oficial los subcampeonatos, ya que siento que es un dato muy interesante que aún no sabemos del todo muy bien. Y bien, eso ha sido todo por ahora. Agradezco a los fighters de esta semana. Sin nada más que decir, se despide su amigo Javi Wario. ¡Hasta la próxima! En honor a todos los Warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada día y mes por el canal. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ser un Warrior, solo debes darle al botón de unirse y automáticamente pasarás a ser uno más de esta gran comunidad. Este video es patrocinado por Kino Posting. Por favor suscríbete a su canal que tiene gran variedad de contenido de KOF, desde una sección dedicada a los más poderosos en KOF, otra a diferentes tops, entrevistas y mucho más. Te dejaré el link en la descripción para que puedas echarle un vistazo.